Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Transmitiendo hoy desde la librería Café de Pombo y aterrizando en este fabuloso conversatorio con una de las personas más cultas del derecho todo y muy especialmente del derecho público. Quiero empezar agradeciéndole a nuestros patrocinadores, a la editorial española Tirano Blanc, estupendos libros de la más alta calidad para todos los operadores jurídicos, a su directora en Latinoamérica y en Colombia, Tatiana Dangón, muchas gracias por creer en nosotros. También quiero agradecerle al ilustre Colegio de Abogados Administrativistas, quienes han muy gentilmente patrocinado este espacio, y a la empresa privada, que quieranlo o no, sigue siendo el grande motor de la economía nacional, pero sobre todo de los sueños que a través de la empresa pueden realizar millones de colombianos. En ese sentido, la empresa La Carreta, con su producto Baby Johnny's, pues han granjeado un poco del amor que desde el corazón de Pombo Caballero Abogados le tenemos a la empresa privada por patrocinar y por apoyar este espacio académico. Quien les habla, Rodrigo Pombo Cajiao, socio fundador de la firma Pombo Caballero Abogados, quien hace 25 años se dedica a el litigio y la consultoría del derecho público por estos pagos, por estas bellas tierras colombianas. A partir de hoy, 8 de julio del año 2025, pues vamos a transmitir y ustedes lo podrán ver en todas y cada una de nuestras redes: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn y en YouTube, naturalmente, este conversatorio. Acá estoy en medio de 20,000 libros de la librería Café de Pombo en Santa Marta, Colombia, quien por supuesto después de 500 años de fundada los espera con los brazos abiertos. Y para celebrar los 500 años de Santa Marta, hemos traído, digo yo, a un experto en derecho y en historia, en filosofía y en humanidades para enarborar como corresponde los 500 años de Santa Marta, de la primera ciudad suramericana fundada por el otrora reino castellano, el otrora reino de hoy, diríamos, español. Y me parece que es una buena aproximación y un buen elogio el que una oficina como esta pudiera rendirle, obviamente en sus proporciones, a ese encuentro de culturas, a ese maravilloso mestizaje que se empezó a dar desde hace más de 500 años entre nosotros. Pues bien, para festejar este acontecimiento, hemos decidido invitar al profesor Hernán Alejandro Olano, viejo amigo, conocido de Marras. Yo diría que desde el año, si mi memoria no me traiciona, 2006, fecha en la cual yo entré a ser parte del equipo de profesores de la prestigiosa y siempre muy querida Universidad de La Sabana en Chía, Cundinamarca. Y allí siempre me encontraba con un señorazo, una persona que se caracterizaba desde aquel entonces y se sigue caracterizando hoy en día por saber cosas, por saber de historia, por saber de derecho, por saber además de cosas interesantes en lo que tiene que ver con el derecho público, la historia, la filosofía y las humanidades. El doctor Hernán Alejandro pues tiene una muy larga trayectoria, pero me complace citarlo e invitarlo para hablar de un tema casi que esotérico, pero también fabuloso, cuando ustedes empiecen a ver y a leer sobre el derecho eclesiástico del Estado colombiano, y además él publica un artículo académico que data desde el año de 1811 hasta 1991, ustedes van a encontrar allí una muy rica experiencia intelectual
sobre un derecho que poco se conoce, pero que mucho tiene que ver con las instituciones políticas, las instituciones religiosas en Colombia. De tal manera que este buen amigo, este gran señor, este hombre docto y culto, este hombre que sabe cosas del derecho constitucional, que es abogado, consultor, litigante, que es juez en temas de derecho canónico, pues tiene mucho que compartirnos y desde una perspectiva que siempre es difícil para aquella persona que no tiene el conocimiento versado, suficiente, vasto en materia jurídica. Pero como él sí lo tiene, le queda más fácil. Y por eso mismo, a partir de hoy, 8 de julio, 6 de la tarde del año 2025, le doy cariñosamente la bienvenida. ¿Cómo vamos, doctor Hernán Alejandro? Doctor Rodrigo, muchísimas gracias por esa presentación tan generosa, con muchas cosas más de los que realmente tengo, pero con el gusto de estar aquí esta tarde con Pombo Caballero Abogados y en el programa a través de todas las redes, como ya lo mencionaste. Oiga, antes que nada y primero que todo, estamos estrenando Papa. Y si hay algún vaticanista fuera de Guillermo León Escobar, ¿se acuerda usted que en paz Claro, descanse, fue mi director embajador? de tesis de maestría. Bueno, imagínese usted, ese sí que conocía de temas del Vaticano, de historia de papas, y voy a decirlo con todas las letras, de toda la chismografía papal. Eh, el otro gran prohombre en estos asuntos y que merecidamente es muy consultado ha sido usted. Quiero empezar por allí, porque gústenos o no nos guste, seamos creyentes o no sean creyentes muchos de nuestros asiduos visitantes a estos programas, para nadie es ajeno el tema del Vaticano, del Papa y de su momentum en la historia. Cuéntenos un poquito a través de, a partir de esa nueva designación de este Papa cortico, para simplemente ir calentando motores. Sí, efectivamente, fui uno de los pocos que acertó con el nuevo Papa, porque cuando me preguntaban ¿cómo entraban los candidatos? Pues siempre se dice, muchos entran papa y salen cardenales. Pero para este, yo les decía, tiene dos condiciones. La primera es norteamericano, la segunda está nacionalizado en Perú. Mientras que los europeos, que eran 52 cardenales en ese momento, había 17 cardenales italianos, 3 candidatos fuertes italianos, es decir, que cada uno, en matemática simple, entraba con 6 votos, mientras que el cardenal Prevost entraba con 17 votos de Sudamérica y con 12 votos de Norteamérica. Entonces dije, el único que entra con 29 votos asegurados al cónclave se llama el cardenal Prevost y no sé qué nombre vaya a escoger. Entonces, bueno, después las periodistas me llamaban y me decían, ¿por qué no hicimos una apuesta previa? Porque realmente estuve en esos días del fallecimiento del Papa y del cónclave en 117 medios de 18 países con más de 315 intervenciones. Y Estuve caramba. desde Rusia con el canal oficial del Estado, canales de España, de Francia, muy generosamente France 24, que me tuvo también todos los días con ellos, los canales de Colombia y de toda América Latina, Bueno, hablando sobre esa elección y sobre lo que vendría a futuro con el nuevo Papa. y en una línea, ¿qué se podría esperar de este, yo diría, joven Papa? ¿Cuántos años tiene? El Papa el 14 de septiembre va a cumplir 70 años. Es joven, sí, será un Papa que tendremos, teniendo en cuenta pues las edades de los anteriores, unos 18 o 20 años. Entonces ya vendrán muchos temas precisamente para desarrollar este tiempo del 2025 en el cual él inicia su pontificado, para los que más adelante tengan en cuenta esas fechas. Pues es de un año de jubileo en el cual hay ya una programación realizada previamente para el Papa, independientemente de quien estuviese sentado en la silla de Pedro. Y luego vendrá a partir de
lo que se considera el segundo año de pontificado, es decir, antes de cumplir su primer año, una serie de ajustes que él mismo pues ha tenido en cuenta, porque dentro de la elección de los papas se realiza previamente algo que se conocen como las congregaciones generales. Antes de entrar al cónclave van todos los cardenales mayores y menores de 80 años y allí fijan el rumbo de lo que se debe hacer. Entonces hay temas económicos del Banco Vaticano, hay temas de la sinodalidad, hay temas referidos también a la modificación de disposiciones, por ejemplo, la ordenación de mujeres como diáconos o sacerdotisas eventualmente, la elección y ordenación igualmente de hombres casados, como lo recomendó en su momento el Sínodo de la Amazonía. Bueno, hay muchísimos temas, pero particularmente también, aunque no hay una consecutividad con lo que ha dicho el anterior Papa, sí lo tiene que ver con la doctrina. Entonces vienen unos temas de gran calado, incluso pensándose en que hubiese la posibilidad de una convocatoria de un nuevo concilio, a propósito precisamente de la conmemoración en el 2025, que ya le corresponde a León XIV, de los 1700 años del concilio de Nicea, en el cual se aprobó el credo. Se llama el símbolo niceno-constantinopolitano. Ahí como para que se aprendan ese trabalenguas. Ese es el credo y se celebran 1700 años y de pronto dice, bueno, en el año entrante nos vamos con nuevo concilio. Con algún nuevo credo y entraría muy de moda y como anillo al dedo a propósito de nuevos concilios, nuevos credos, nuevas constituciones para Colombia, una cantidad de nuevas cosas parecieran ser tiempos de cambio y no solo cambio de época, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto para todos los neófitos e ignorantes que, como yo, no hemos sido aplicados en temas de derecho canónico por un lado y por el otro de derecho eclesiástico? ¿Algo tiene que ver o nada tiene que ver esto que se está sucediendo, este nuevo cambio de cabeza en el Vaticano y en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con el derecho eclesiástico? Sí, efectivamente, tiene que ver mucho con el derecho eclesiástico y con el derecho canónico, que ahorita vamos a ver esa diferencia. El derecho canónico se rige por dos códigos, uno para las iglesias orientales. Entonces, en este año 2025 ha estado muy de moda San Charbel, que es de la iglesia maronita, que está en comunión con Roma, pero es una iglesia oriental. Ellos tienen un código de derecho canónico propio para la iglesia maronita, la sirio-malancár, la iglesia etíope, etcétera, que son iglesias en comunión con Roma. Y hay otro código que se llama el Código para la Iglesia Latina, que fue expedido en 1983 por el Papa Pablo II, pero tuvo, digamos, muchos años para poder ser expedido, porque resulta que el anterior código a ese fue de 1917, se llamó el Código Pío Benedictino, fue expedido entre el pontificado de Pío X y de Benedicto XV en 1917, pero cuando llega Juan XXIII al pontificado y sale allá al balcón de la Basílica de San Pedro, dice, voy a hacer tres cosas. La primera, un sínodo de la Iglesia de Roma, es decir, una reunión de los que están en la diócesis de Roma, el Papa es obispo de Roma, para ver qué es lo que están haciendo. En segundo lugar, voy a convocar un concilio ecuménico de la Iglesia. Se había suspendido en 1870 el Vaticano I, Concilio Vaticano I, con ocasión de la invasión de los estados pontificios por las tropas italianas, claro, y el Papa se había declarado prisionero en guerra. Y lo tercero, voy a reformar el Código de Derecho Canónico. Entonces se demoró desde esa época hasta el 83, como 18 años en reformarse el código, y el del 83 estaba quietico hasta que llegó Francisco y le hizo 4 reformas. Entonces, como no es de muy buen gusto tener un código tipo colcha de retazos, así como la Constitución de Colombia, que a la fecha de emisión de este programa ya tiene más de 60 reformas, entonces seguramente la posibilidad también del Papa León XIV de expedir un nuevo código y ajustar algunos temas.
Vea usted, interesante. Bien, entremos un poco en materia. Quienes nos están viendo o escuchando en este momento tienen una primera gran y obvia pregunta, y es, ¿qué es ese cuento del derecho eclesiástico? ¿Cómo debemos entenderlo? Y usted, que ha sido profesor durante tanto tiempo y escritor de derecho constitucional durante tantas décadas, ¿cómo lo haría de manera pedagógica? ¿Usted qué le diría a quienes nos están escuchando y a quienes tienen esa, digamos, fascinación intelectual más que necesariamente profesional o laboral sobre el derecho público? Usted les diría, mire, el derecho eclesiástico es esto. Bueno, el derecho eclesiástico son todas aquellas leyes o normas expedidas por la autoridad para regular las relaciones del artículo 19 de la Constitución sobre libertad religiosa con el Estado. Podríamos resumirlo de esa manera, que es diferente al derecho canónico, que es el que se aplica a los bautizados dentro de la Iglesia Católica. Pero resulta que tuve la posibilidad de llegar, digamos, al derecho eclesiástico del Estado a través del derecho canónico, cuando aún estaba vigente la Constitución del 86. Yo era un chino, pues, de primer año de derecho, y llegó un profesor de sociología muy querido, y le guardo mucho cariño precisamente por haberme puesto ese trabajo cuando se estudiaba por años derecho, Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Sí. abogado javeriano que dirige una oficina de abogados de derecho tributario. Y dijo, bueno, a usted le toca el concordato. Empecé a trabajar en el concordato, conseguir información, era realmente difícil en ese momento porque solo estaban los anales del Congreso, la ley 20 del 73, de la aprobación del concordato, la ley 20 del 74, que aprobó el concordato del 12 de julio de 1973. Había habido un concordato por ahí en el año 42 que no se aprobó, el Echandía Maglione. Había otro concordato que se expidió para regularizarle la relación marital a Rafael Núñez, porque dentro de las bases de la reforma del 86 había un puntico que decía regular las cuestiones pendientes con la Iglesia Católica. Pero venga, hablando de eso y de nuevo, echando mano de las dos o tres cosas que de pronto uno pueda llegar a saber que nada tienen o poco tienen que ver con el derecho eclesiástico, yo hubiera dicho que si de hablar de derecho más que eclesiástico canónico de Colombia se trata, me remontaría muy intuitivamente a la Constitución de 1886, cuyo momentum era un momento muy conservador desde la perspectiva de la filosofía política demócrata cristiana, cuyos presidentes y líderes como Miguel Antonio Caro, incluso el mismo Rafael Núñez y otro combo de los históricos, pues podrían decir, oiga señores, nosotros queremos no solo unir a la nación colombiana en torno a la lengua, a las tradiciones, a los usos, a las costumbres como factores objetivos de cohesión social, sino por sobre todo a el anclaje de la religión católica, como lo hiciera de Marras y hace cerca de 500 años, bueno, en ese entonces de 400 años, el Reino de España, o más bien Castilla y Aragón, y unificar a estos pueblos en torno a la religión católica, apostólica y romana, hacía sentido político, amén de una gran diferencia social. Y me acuerdo yo que nos decían los profesores de historia constitucional que se sucedía por aquella época dos hechos de enorme importancia. La nueva expedición para crear el nuevo Estado, que se llama la expedición de la Constitución Política de 1886, pero también en el 87 un primer concordato. ¿Estoy mal yo de épocas y sobre todo de fechas? No, está muy bien. Esa Constitución del 86 pues busca incorporar otra vez a Dios dentro del preámbulo y regular las relaciones con la Iglesia Católica. Entonces, Núñez lo hace enviando un embajador, Joaquín Fernando Vélez, cartagenero, abuelo del maestro Enrique Grau, precisamente, y quien llega allí para reunirse con el secretario de Estado que se llamaba
Mariano Rampolla del Tíndaro. Y entre estos dos, pues redactan el concordato y el 31 de diciembre de 1887 se firma el concordato que es aprobado el 15 de abril de 1888, entre otras, porque estaba pendiente, como ya lo decía ahora, solucionarle la cuestión de amancebamiento al presidente. ¿Con doña Soledad Román? Claro, porque era un costeño que pocos conocían en el interior. Entonces había hasta un camafeo que decía: para que a don Rafael conozcas, cuando lo veas, tiene tres cosas muy feas: la boca, la mano y él, pero es un insigne poeta y estadista de talento. Entonces, tan de talento fue que logró precisamente que ese divorcio vincular que había tramitado con el Código Civil del Estado Soberano de Panamá, pues, y que le ha permitido luego irse a vivir con doña Soledad Román, buscara a través de la firma del concordato que se le anulara, se declarara nulo más bien el matrimonio que había tenido con Dolores Gallego. Y a partir de ahí empieza pues esa carrera, digamos, concordataria, que sin embargo tiene unas etapas anteriores que ya hablaremos de ellas. Pero entonces, sí, pero páreme un segundito, pero si usted me dice que en el 87 se firma, en el 88 del siglo XIX se ratifica, es decir, se aprueba a través del legislativo acá y entra, naturalmente, supongo yo, en pleno vigor. ¿Por qué me habla del concordato de los 40 y el 74? Porque lógicamente el concordato se fue agotando en cuanto a su contenido. Y en 1942, el embajador de Colombia ante la Santa Sede, Darío Echandía Olaya, con el cardenal Maglione, en el pontificado de Pío XII, tramitan un concordato que no tiene éxito para ser aprobado en el Congreso colombiano. Entonces quedan las cosas, como dice el mismo concordato, rebus sic stantibus, hasta que se haga algo distinto. Pero con ocasión de la visita al primer país de Latinoamérica por un papa, que fue en 1968, en agosto, por Pablo VI, él dejó un poco la semilla nuevamente en el presidente Carlos Lleras Restrepo de la necesidad de modificar el concordato y tratarlo de actualizar. Es así como el cardenal secretario de Estado, a través de Monseñor Angelo Palma, que era el nuncio en Bogotá, y por su parte el gobierno de Misael Pastrana, representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Vázquez Carrizosa, suscriben el concordato que luego se lleva al Congreso de la República y se aprueba con la Ley 20 del 74. Pero hubo bastante discusión porque, entre otras, la congresista Consuelo Salgar de Montejo, una muy aguerrida congresista liberal, era la ponente de la ley del matrimonio civil, que reemplazaba a su vez la ley 54 de 1924 de José Vicente Concha, o conocida como la ley Concha, que es la de regulación solo del matrimonio civil, que no tenía implicaciones con el matrimonio eclesiástico, que tenía sus propios efectos. Entonces se aprueba esa ley. Luego vendrán otras disposiciones, la ley 54 del 90 de la unión marital de hecho, la ley 25 del 92 de la cesación de efectos civiles del matrimonio, pero en el 92, incluso habiéndose ya aprobado la Constitución, se firmó otro concordato, el concordato Sanín Romeo, entre el hoy en día cardenal Paolo Romeo, en ese entonces arzobispo titular y nuncio de Juan Pablo II en Colombia, y la ministra de Relaciones Exteriores, Marta Noemí del Espíritu Santo Sanín Posada, como canciller del presidente César Gaviria. O sea, Noemí Sanín. Noemí Sanín, sí, pero le pongo el del Espíritu Santo por el tema concordatario. Entonces, en ese momento, el concordato ya se quedó engavetado y entonces llega también pues la posibilidad para muchos de hablar de un Estado aconfesional. Otros hablan de un Estado laico. Yo hablo de un Estado aconfesional porque Dios está presente en el preámbulo. Hay una injerencia de todas maneras en la regulación a través del derecho eclesiástico del Estado con la ley estatutaria 134 del 94. No hay un desconocimiento del derecho a la libertad de cultos y por esa razón no podría hablarse de un Estado laico, sino aconfesional, un Estado que no tiene religión, a diferencia de lo que ocurrió
con el plebiscito el 1 de diciembre del 57, cuando se ratifica del preámbulo constitucional que la religión católica, apostólica y romana es la religión oficial. nación y esencial elemento del orden social. Entonces sí. Sí, ya ahí había llegado yo al derecho canónico con ese trabajo en 1985, pero posteriormente, habiendo terminado una maestría en Relaciones Internacionales, dije, bueno, ¿qué sigue después de la maestría? En ese momento no había tantos doctorados en Colombia, pues hacer el doctorado en Derecho Canónico. Y ya en curso del doctorado tuve la posibilidad de trabajar como asesor del Viceministerio del Interior y dijeron, bueno, usted que es el que sabe de esas cosas, póngase a trabajar en dos temas. Uno, el convenio de derecho público interno con las iglesias cristianas no católicas. Sí. Entonces, participé en esa como corredactor de ese texto, que solo ha habido 2 convenios de derecho público interno, y póngase a escribir los decretos reglamentarios de la ley 134. Entonces, me correspondió elaborar 3 decreticos para la firma del señor presidente de la República, que ahí siguen 20 y tantos años después, casi 30 años después, vigentes en el tema del derecho eclesiástico. Y entonces ya estaba yo en el tema de la tesis, la elaboración de la tesis, y dije, pues aquí se viene, no solo lo que yo ya había trabajado en la Corte Constitucional cuando estuve allí en la Secretaría General y encargado de la sección de las tutelas, sino ya la construcción de las normas y la participación en el convenio. Entonces, la tesis del doctorado en Derecho Canónico en la Javeriana se llamó Hacia un nuevo derecho eclesiástico jurisprudencial, porque ya pasábamos de unas normas del derecho espere, vamos por partes. Entonces, sí. Muy bien. Este es un recuento, grosso modo, de un poco más de un siglo de unas relaciones de un sujeto de derecho público, tanto nacional como internacional, llamado Estado colombiano, con no solo un Estado, sino toda una concepción, una cosmogonía y una cosmovisión del mundo anclada en la fe católica, apostólica y romana. Y pasamos, como corresponde, de manera muy introductoria, poco más de un siglo, para llegar a un artículo, el 19 superior, el 19 constitucional. Pero 19 que se debe entender sistemáticamente, y no solo por la hermenéutica constitucional, sino por la sana lógica, en función de un espíritu que se recoge principalísimamente en un preámbulo y de una situación política que dio lugar a un nuevo Estado a partir de la expedición el 4 de julio, entre otras cosas, hace nada, de 1991, la Constitución del 91. Y entonces usted, como pocos, repito, empieza a decir una cosa, oiga, de entrada, diferenciemos un derecho que es el eclesiástico del derecho canónico, porque la confusión no solo viene de la gleba del público, de la gran mayoría de habitantes en el territorio colombiano, sino de muchos expertos, quienes de manera antitécnica empiezan equivocadamente a mezclar el derecho canónico con la religión católica y sus concordatos con el derecho eclesiástico, que es mucho más, si se quiere, incluyente claro, y por definición, según su propia introducción y sus propias palabras, pues involucra cualquier credo que pueda de alguna manera interesar formalmente, institucionalmente al Estado colombiano. De tal manera, doctor Hernán Alejandro, que, repito, cuéntenos un poquito, ahora sí y más en detalle, una diferenciación conceptual entre el derecho canónico y el derecho eclesiástico. Sí, el derecho eclesiástico regula el fenómeno religioso en cuanto a un hecho social sin entrar a regular lo que solo pertenece a la autonomía de cada confesión religiosa. Es decir, el derecho canónico se le aplica a los bautizados dentro de la Iglesia Católica, pero de igual manera las iglesias reconocidas por el Estado tienen también una serie de preceptos y disposiciones con base en lo que dice el artículo 5 de la ley 134 del 94, que rige para sus fieles. Tanto en este como en este, el Estado no se puede meter, pero sí puede expedir unas normas para que ese hecho religioso
ese reconocimiento de la libertad de cultos dentro del Estado pues tenga plenitud para todos los habitantes, independientemente del credo que tengan o de que no tengan credo. Pero de nuevo, páreme ahí. Y el solo hecho, preguntaría cualquier incauto, de que el Estado le dé por regular, no el contenido obviamente ontológico y sustancial de cada una de las religiones que participan de la vida social, como dice usted, el fenómeno social dentro de la cotidianidad estatal, sino entre el Estado y las religiones, ese solo hecho no sería inmiscuirse de alguna manera en el credo que cada persona dentro de, estoy hablando como John Rawls en la teoría de la justicia, a manera de ejemplo, planea su canon de vida, su devenir de vida y busca su propia eudemonía, su propia felicidad, su propio propósito de vida, sin que el Estado empiece a regular cosas personalísimas como la fe, el credo, la creencia. Ese solo hecho, pregunto yo, ¿no equivaldría prima facie a una manera de inmiscuirse en el credo de los habitantes de una nación? Pues es que resulta que tanto la Iglesia Católica como las demás iglesias reconocidas por el Estado, frente al Estado, son soberanas en su propio campo. Es lo que en el derecho romano, para no entrar en el canónico, se llama el utraque es in suo genere maxima. Tiene razón en cuanto a que cada una es independiente, goza de esa autonomía y puede regular lo que sea de suyo propio, como en este caso para el Estado, el artículo 19, que atendiendo lo dispuesto por el 152 superior, debe ser reglamentado a través de ley estatutaria que tuvo también su control ante la Corte Constitucional y que incluso con ponencia de un magistrado que tenía, digamos, su filosofía propia, el doctor Carlos Gaviria, se le dio la posibilidad a todas las iglesias de tener igualdad en el Estado en muchos temas y equidad en otros, que es lo que también corresponde, entre otras, a la expedición del Convenio de Derecho Público Interno, cuando se reglamentaron, por ejemplo, la asistencia religiosa en cárceles, hospitales, guarniciones militares y también los sitios de oración en estos lugares. Bien, me gusta, me gusta. Entonces, en mis palabras, es importante para los propósitos del artículo segundo constitucional, es decir, fines esenciales del Estado, para seguir desarrollando ese espíritu de, por un lado, inclusión, por el otro lado, de pluralismo, pero también de libertad y orden que obliga a cualquier persona en el Estado social de derecho colombiano que este Estado regule esas relaciones con estas religiones reconocidas por el Estado colombiano, que siente y cimente, que ponga los motes, que ponga como los límites fundamentales para la buena regulación. Y todo eso yo le pregunto, ¿por qué? ¿Usted por qué cree que se debe regular entonces a través de leyes, además leyes de categoría superior, según el 152 constitucional, es decir, leyes estatutarias, este tipo de relaciones entre el Estado y las iglesias reconocidas en el mismo? Bueno, realmente este tema tiene que ver con que la disciplina jurídica hoy en día de ese derecho eclesiástico del Estado ha transitado por diversas etapas desde la prehispánica hasta la Constitución del 91, mostrando muchas veces pues una evolución compleja que ha estado también marcada por tensiones entre la iglesia, las iglesias y el Estado, entre regímenes de patronato, entre libertades religiosas, entre modelos de cooperación o de ruptura, entre modelos en los cuales se permitió, por ejemplo, la libertad en ciertas regiones, como lo hizo el arzobispo virrey Caballero Ingóngora, autorizando la presencia de cristianos no católicos en La Guajira inicialmente, pero esto lógicamente lleva a que la perspectiva, tanto estatal como civil, e internacional incluso del derecho canónico, pues lleva a que se tenga que hacer una distinción, pero que también se proteja a las demás creencias. ¿Cuál es la distinción? En que la Iglesia Católica, a partir de 1929, con los pactos lateranenses, tiene
digamos, personería jurídica de derecho público internacional. Entonces, con ella se firman tratados públicos internacionales. Y las demás iglesias tienen reconocimiento estatal. Por eso se firman convenios de derecho público interno. Mientras que unos son aprobados por el Congreso a través de leyes y pueden tener luego el control en la Corte Constitucional a través de demandas, los otros son aprobados a través de decretos y tienen un control previo de legalidad en el Consejo de Estado. Ahí está esa diferencia. Sí, un control previo. Ve, qué curioso, ¿en virtud de qué recuerda usted? No, ese no lo tenía. En virtud de la ley estatutaria, pero no está en ya. el CEPACA, curiosamente. ¿No está? No. Sí, eso le iba a decir, es que como yo administro todos los días el CEPACA, dije, caray, ¿será que se me pasó? Ah, es por virtud de la 134. Sí, es una orden directa. Ah, veo. Esos convenios tienen una característica y es que son actos soberanos y discrecionales del presidente de la República en cuanto a la firma. Ocurrió en el primer convenio, el que se firmó, porque doña Jackie de Samper pertenece a una de estas iglesias, presionó a su marido para que firmara el convenio y se llegó a eso. El otro se vino trabajando durante muchísimos años ante la Dirección de Libertad de Cultos del Ministerio del Interior, que antes era una subdirección que pertenece a la Dirección Jurídica, de la cual yo también fui jefe o director, y que lo firmó curiosamente el presidente Gustavo Petro, que ha tenido mucha más cercanía, incluso con el Papa Francisco, con el Papa León XIV, que otros presidentes en su momento. Ok, entonces uno diría, hay unos convenios, oiga, pero convenio tiene, digamos, una matriz en algo o en nada, con, por ejemplo, el Estatuto General de la Contratación Pública, en tanto que convenios públicos, o nada que ver. No, no tiene nada que ver, pero tiene esa denominación. Ya. Curiosa ya. y única. Sí, porque proviene de un acto administrativo unilateral, le entendí. Sí. O sea, es un decreto. Es un decreto presidencial. Un convenio en estricto senso. No hay un decreto que adopta el convenio. Que adopta el convenio, ok. Y ese decreto como acto administrativo le caben todos los vicios típicos de cualquier acto administrativo unilateral. Sí, pero como tiene ese control previo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, entonces casi que queda blindado para que el presidente proceda a firmarlo. Claro. Mientras que el otro es un tratado internacional que se ratifica por el Congreso como cualquier tratado y implica una relación jurisdiccional ya con la Corte Constitucional antes que con el Consejo de Estado. Vea usted qué interesante. Bien, usted habla en sus artículos y en este particular artículo académico que estamos analizando hoy que dio pie a este agradable y curiosísimo conversatorio. Tengo que reconocerle que me pareció curiosísimo el tema. Usted sabe que yo soy o trato de ser un hombre inquieto intelectualmente y acercarme a usted me da mucha sombra, buena sombra, porque me amplía a mí el conocimiento y sobre todo en este tema que es muy rico y además que tiene todo que ver con chismografía política, entendimiento social, una compresión enorme de las altas élites del poder, etcétera. Entonces me parece curioso y agradable. Entonces yo leyendo su artículo dije, bueno, usted marca la época republicana desde 1811 hasta el 91. Claro, hay un viraje importante en el 91, pero divide en 7 etapas estos 200 años, más o menos, mal contados. ¿Cuál etapa rescataría usted? Si quiere, enúncielas y rescáteme una para que de manera muy memotécnica todos nuestros televidentes y oyentes puedan llevarse a la cabeza una etapa que usted diga, eso generó un antes y un después. Eso generó un estribo conceptual en el derecho eclesiástico en Colombia. Pues yo creo que la primera etapa, doctor Pombo, fue la etapa prehispánica y precolombina, sobre la cual puedo mencionar algo ahora después. Luego tendríamos... bueno, pero esa es una etapa de 300 años. Usted se me va al estado fuerte de don Alfonso López Miquel y digamos, a la historiografía de, por ejemplo, el sapientísimo Enrique Serrano, que hablan que el derecho nace por allá en el 1547-49 con la Real Cédula de Santa Fe. No, pues estamos hablando entonces de historia patria. No, esto es incluso anterior. ¿Por qué? ¿Por la relación con los indígenas?
Sí, efectivamente, porque realmente de lo que se recoge, y entre otras, hablando como dice el doctor Pombo de cierta chismografía, les recomiendo leerse El Carnero, que es toda la chismografía bogotana del siglo XVI. Sí, Ahí aparece Bochica o Nenqueteva, perdón, que el patrón universal de los chichas, que simbolizaba todas esas relaciones entre el sol como padre luz y el agua como madre de los hombres, y dejó el poder espiritual en manos del cacique Sogamoso, y se expidieron dos códigos más o menos hacia 1505, el código de Nonparén y el código de Nemequene. El de Nemequene, escritos sí, tradición, o tradición verbal. tradición, Ya. y ese código de Nemequene es muy parecido a la ley del talión. Y el código Nonparén, bueno, digamos, el altiplano cundiboyacense estaba dividido en dos imperios, el del Saque y el del Zipa. Sí. Unos tenían la guarda de la integridad de Sue, el sol, y los otros de Chía, la luna. Entonces, ahí cada uno tenía sus códigos y vienen a ser recogidos más adelante en lo que se podría hablar de una especie de derecho eclesiástico chipcha, lógicamente de carácter mítico y recogido por la tradición oral, porque no conocieron la escritura hasta la llegada de los españoles. Un segundo periodo sería el del patronato, ese patronato que arranca, pues aparte de la protección de la iglesia, incluso desde el siglo XIII, con una especie que se llamó de patronato que se llamó el de mayoría y honra, y va a tener pues toda su evolución, incluso hasta el punto, entre otras, que basado en ese patronato regio, cuando todas estas naciones hispanoamericanas se independizaron, quisieron enviar embajadores a la Santa Sede. Nosotros enviamos al embajador José María Sanz de Tejada, que estuvo 17 años en Florencia, pobrecito en Florencia, esperando que el Papa lo recibiera, hasta que finalmente fue el primer embajador colombiano ante la Santa Sede, o ante la sede apostólica, porque aún no había, digamos, Santa Sede. Luego estaría ese otro periodo ya de 1819 a 1853, que se busca realizar ese acercamiento entre la naciente República de Colombia de aquella época y la República Neogranadina con la Santa Sede, destinándose pues comisionados para el tema, y pues esto nos lleva prácticamente hasta el surgimiento de esa primera república liberal, que iría pues de 1859 hasta 1885, después un periodo concordatario del 86 al 91 y un periodo, digamos, aconfesional del Estado del 92 en adelante. ¿Sí? Son otras más etapas que se saltan en este momento ya por el Claro. tiempo, pero que básicamente son las que corresponden a ese desarrollo de nuestros compromisos con lo que ha sido el reconocimiento del fenómeno religioso dentro del Estado. Oiga, usted habló de el patronato regio. Son palabras que resuenan bastante, incluso fonéticamente, pero en la práctica, ¿qué son? Pues ese patronato, Y válido que me diga, mire, son palabras para chicanear. Válido, en la vida se puede, pero es que me parece que tienen algún contenido al decir de mi lectura de su escrito. sí, el patronato era la protección por parte del monarca de la iglesia, pero luego aparecieron también aspectos relativos a ese patronato, como por ejemplo cuando en 1830 se estableció en una constitución que no fue, que es un deber del gobierno en ejercicio del patronato de la iglesia colombiana protegerla y no tolerar el culto público de ninguna otra. Entonces era darle esa protección que adicionalmente le daba la posibilidad de regular pues todas las relaciones estatales, pero también incluso de influir en la designación de los obispos. Recordemos que ese artículo en el Concordato del 73 todavía está vigente y que con ocasión, entre otras, de la famosa parábola del elefante del arzobispo de Bogotá, Claro, en su Rubiano, Monseñor momento, Rubiano. Monseñor Rubiano, antes de ser cardenal, fue lo que le trancó el cardenalato, porque
cuando se va a designar a alguien en uno de estos cargos como prelados de la iglesia, se le consulta al presidente por la nunciatura apostólica. Sí. Cuando se le consultó al presidente Samper sobre elevar al cardenalato a Monseñor Rubiano, él trancó, y el primer acto que hizo Andrés Pastrana cuando llegó a la presidencia fue darle el visto bueno para que pudiera llegar al capelo cardenalicio. Eso es parte de ese patronato que todavía existe, calladamente, por decirlo así, en los artículos vigentes del Concordato del 73. Oiga, pero yo me llevé una idea dual, de aquí para allá y de allá para acá. También había entendido que el patronato era una especie de institución protectora de la religión católica, apostólica y romana que se pronunciaba a través de su representante, el vicario de Dios en la tierra, el Papa, y obviamente todo su séquito cardenalicio y arzobispados, esos desde el Vaticano, frente a los estados que profesaban mayoritariamente esa religión y que generaba una suerte de institucionalidad, de tradición diplomática, de protección allende a la fe. Es decir, no solo le daba la bendición a Colombia, a México, que son muy creyentes, sino que además le generaba una institucionalidad, repito, de allá para acá, del Vaticano, de la curia, hacia el Estado laico. ¿Me equivoqué? No, está muy bien, y eso incluso viene desde, hablando ahora de Enrique Serrano y de las capitulaciones santafesinas, del segundo grupo de documentos que tiene que ver con América, y son las bulas alejandrinas de 1493. Sí. La Pis Fidelium Idem, entre otras, que establece, yo los protejo, pero ustedes también tienen que hacer extensiva la fe a las personas que vayan encontrando en esas regiones, a los naturales de esas tierras, como se diría en esa época. Los tratados de límites, por ejemplo, el de Tordesillas del siglo XVI, y los tratados, además, que generaban una suerte de laudos territoriales cuando habían estados católicos, apostólicos y romanos en disputa, y además una especie de justicia arbitral que duró varios siglos. Yo pensé que todo eso se derivaba del patronato regio digamos, del Vaticano hacia sus estados súbditos, llamémoslo así, entre comillas, pongo, y muy entre comillas, estado súbdito. Tiene que ver, de hecho, el último tal vez de los que se han expedido para América fue el laudo del canal Beagle entre Chile y Argentina. Ese fue un laudo pontificio. Entonces, okay, viene también con ese espíritu. ¿Y eso de qué año es? Eso es del siglo XIX. No, es del 1982, algo así. Sí, siglo XX, perdón, claro, sí. Perdón, sí, claro. Ah, bueno, entonces no está, ok, entonces juega en doble vía. Oiga, sigamos hablando del derecho eclesiástico. ¿Por qué, usted diría, oiga, de entrada, por qué es importante no confundirlo con el derecho canónico? Porque obviamente ontológicamente son distintos, su esencia, si esencia es lo que da cuenta y razón de la existencia de un ente, como dirían pues desde los clásicos de Aristóteles, pero la esencia sean distintas, pero en la práctica, ¿por qué es importante diferenciarlos? Por ejemplo, para tener respeto frente a otros credos, para tener y desarrollar el principio constitucional del pluralismo y darle entrada, por ejemplo, a los credos precolombinos como los credos indígenas, o por qué otra razón uno podría advertir la importancia de diferenciar el derecho canónico del derecho eclesiástico. Por todas esas circunstancias y adicionalmente porque con la ley estatutaria y en concordancia con la ley 25 del 92, al reconocerse por medio del Convenio de Derecho Público Interno los efectos civiles de los matrimonios realizados por los ministros o pastores de los cultos reconocidos por el Estado en esos convenios, también el proceso de cesación de efectos civiles de los mismos lo pueden adelantar sus propias autoridades eclesiásticas. Mientras que para el tema del derecho canónico, pues aplica únicamente para bautizados, en el sentido de que cuando se pide la nulidad del vínculo, que se demanda es el vínculo y no a la otra persona, pero pueden acudir con la reforma que hizo hace 10 años el Papa Francisco, los dos ante los tribunales eclesiásticos. Ese fallo, al igual que ocurrirá con el del ministro pastor en materia religiosa para los cristianos no católicos, pues
tiene plenos efectos, aunque existe, curiosamente, también un pequeño exequatur en la norma, que se llama la homologación del fallo. Tanto los cristianos no católicos que tengan sus autoridades religiosas y que emitan sentencias de nulidad, como los tribunales eclesiásticos, deben ir ante los jueces de familia para que se homologue el fallo y se pueda hacer efectivamente la anotación en el registro civil de las personas. Última preguntita por razón del tiempo y pregunta de estudiante pues de escuela del profesor Girafales. ¿Cuál sería, digamos, mejor dicho, más que cuál sería usted, en su opinión, que es de las más calificadas, si no la más calificada sobre la materia, considera que hay una auténtica autonomía entre la Iglesia Católica respecto al Estado colombiano y viceversa? ¿O usted diría que se trata hoy por hoy de una fenomenología muy grisácea, muy, digamos, poco clara, poco contundente, más que clara, entre una y otra órbita de acción? Sí, sigue siendo difícil fijar los límites. Lo vimos en 2025, en el mes de junio, cuando el cardenal de Bogotá citó a los altos poderes a almorzar en una mesa redonda para evitar el nivel de jerarquía, pero en el cual pues, se acude, como hubiesen podido acudir, donde el pastor Darío Silva, por ejemplo, cualquiera de ellos, a que les dijera, compórtense muchachos. Entonces sigue influyendo la religión católica grandemente en el Estado, independientemente de las creencias de los gobernantes. Hubiera habido, desde el punto de vista de un ateo consumado, y voy a decirlo de mejor y de más directa forma, hubiera habido una injerencia indebida a la luz de los ateos que atentan y que, digamos, tienen entre ceja y ceja a la religión católica por ese tipo de reuniones? Seguramente, no he escuchado que se haya presentado alguna acción de tutela, como generalmente hay algunos accionantes ya públicamente conocidos en temas como hasta el del crucifijo de la Corte Suprema y el de la Corte Constitucional, Constitucional, sí. pero puede seguramente algún colectivo oponerse a ese tipo de reuniones sociales en las cuales se iba a trabajar un tema de alto interés para el Estado. Pero en tanto que social, imposible que una decisión judicial pueda entrar a regular esa situación. Pero en Pero ahí tanto sí, que como dicen, política, doctores tiene la Santa Madre Iglesia y jueces tiene la República de Colombia. sí, exacto, exactamente. No, claro, claro. Creo, yo tenía como esas preguntas, esos interrogantes. Creo que no se me queda nada por fuera, pero no sé si haya algo que usted diga, oiga, ¿cómo se le queda esto por fuera, Rodrigo? Que es ciertamente importante para entender el derecho eclesiástico, no solo en nuestra historia republicana, sino sobre todo en el tema presente, en el infinito presente. Pues, doctor Rodrigo, yo creo que hay algo importante y tiene que ver con la enseñanza de estos temas. Sí, Cuando se modificó la Constitución, incluso las universidades que hacen parte o que son identificadas como católicas, eliminaron de su pensum, incluso como electiva, el derecho canónico. Pero en España, esos economistas que llevaban muchísimos años, hasta el 78, trabajando en las universidades, promovieron que se dictara el derecho eclesiástico del Estado y esa siendo una asignatura obligatoria en el pensum español, que podría ser algo que tuviésemos acá precisamente para garantizarle a todas las personas el conocimiento de los derechos a la libertad religiosa con base en el artículo 19 superior. bueno, pero de pronto alguien dirá, claro, ahí le salió el profesor de la Universidad de Navarra, que como buen hispanista entonces dice, vea usted lo importante de estudiar en las universidades el derecho eclesiástico. Pero está bien, está muy bien, porque definitivamente si de lo que se trata es de respetar uno de los elementos, diría alguien, derivado del alma o del espíritu, que es la fe confesional, pues evidentemente estudiar el derecho eclesiástico
podría contribuir grandemente a ese respeto, ya no digo solo tolerable, al mejor estilo de John Stuart Mill, tolero tus idioteces a pesar y a sabiendas de que son idioteces, sino de respeto, es decir, de poder compartir y tener vasos auténticos, genuinos, vasos comunicantes entre un credo y otro, pues el derecho eclesiástico serviría de marco o podría servir de marco a estas relaciones incluso interpersonales. Efectivamente, en alguna ocasión, trabajando algunos de los temas con congresistas cristianos no católicos, decían, es que siempre en Colombia hay mucha más identidad entre todos nosotros y podemos hablar en una mesa de estos temas que enfrentarnos a través de lo que algunas personas quieren para que nadie en últimas goce de sus derechos. Claro. Oiga, doctor Alejandro, ¿usted cuántos libros ha escrito ya? Bueno, de mi autoría son 42 o 43. He participado en No. Vamos bastantes por eso. libros, pero los Sí. míos sí son como 42. Y ahora tenemos uno entre el tintero, así Pues, como para publicar en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la cual usted y yo somos miembros, y usted, pues obviamente, mucho más reconocido en tanto que mucho más escritor. de la Academia de Jurisprudencia está pendiente la tercera edición de más de 1.300 juristas, recogiendo los nombres y mini biografías de todos los integrantes desde 1894 hasta la fecha. Ya se entregó para la revisión de la comisión de la mesa y precisamente teniendo la referencia a lo que el doctor Rodrigo Pombo mencionaba al comienzo de Tirán lo Blanc, pues me han pedido que escriba sobre derecho eclesiástico del Estado y derecho canónico. Sensacional. Doctor Alejandro, esta es su casa. Muchas gracias. Tenemos la ventaja de que este es un espacio infinito. Aquí, salvo la horita que tenemos, podemos hacer 1 y 1000 programas para poder atender todos estos temas que me parecen curiosos, agradables, como diría Juan Esteban Costaín, raros y curiosos. Y me parece que es un espacio válido para eso, para profundizar, ahondar, desentrañar vericuetos en temas no tan comunes del derecho público. Yo le agradezco infinitamente, aprendí Con mucho bastante, gusto. no solo del conversatorio, sino de la lectura que me mandó para prepararlo. Y por favor, siéntase infinitamente invitado a este programa. Claro que sí, Rodrigo. Muchísimas gracias. Y ahí está mi nombre. Me pueden seguir en X, en TikTok y en Instagram. Muchas gracias. A Gracias. todos un abrazo, que estén muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias.